Tras la pandemia del COVID, hemos tenido en los países desarrollados un fuerte crecimiento económico en los últimos años. Pero, ¿y si se estuviese gestando una gran burbuja? Atentos. A lo largo de las últimas décadas hemos visto cómo en muchos países del mundo se han sucedido crisis recurrentes que normalmente iban precedidas por burbujas o por crecimientos de algún sector de manera mucho más rápida o mucho más acelerada de lo que deberían hacerlo en condiciones normales. Justamente la última crisis del COVID no es un buen ejemplo de esto porque el COVID fue un shock externo. Pero, por ejemplo, la crisis anterior, la de 2008, sí que es un buenísimo ejemplo de lo que estoy diciendo. La crisis de 2008 justamente fue un reventón de una burbuja inmobiliaria y financiera que se había gestado no solo desde principios de siglo, sino incluso desde antes, y que terminó reventando como no podía ser de otra manera. Durante la burbuja lo que había sucedido es que la expansión artificial del crédito, la expansión brutal del crédito por parte primero de los bancos centrales y después de todos los correligionarios de los bancos centrales, que son los bancos comerciales, esa expansión artificial y gigantesca del crédito había empujado hacia arriba, en este caso, los precios de las propiedades inmobiliarias. Esos precios inflados de las propiedades inmobiliarias habían causado primero que la gente que poseía una propiedad inmobiliaria quisiese endeudarse más para comprar más activos o para gastar más, y por otro lado, que a la gente que no tenía una propiedad inmobiliaria se le facilitase un crédito que no iba a poder pagar para comprar una casa que no valía lo que le habían concedido. Por su parte, en 2001 los efectos fueron más tenues, es cierto, pero aún así también fue una crisis precedida de una burbuja, en este caso la burbuja de las .com. ¿Y qué fue la burbuja .com? Pues una sobrevalorización generalizada de activos y empresas relacionados con Internet y con las nuevas tecnologías. Estos activos y estas empresas, estos modelos de negocio, supuestamente iban a cambiar todos ellos el mundo, que a lo mejor algunos de ellos sí han cambiado el mundo, ojo, pero desde luego todos ellos no cambiaron el mundo. Y muchos eran simplemente chicharros que tenían que pinchar de un modo u otro. Y si nos vamos hacia otros países como Japón, tenemos más de lo mismo. La crisis de los años 90 fue el punto final de una burbuja que no podía terminar de otra manera. Esta burbuja, la de Japón, que por cierto la hemos comentado en otro vídeo reciente del canal, no podía terminar más que con un estallido, puesto que fue además una burbuja generalizada, una burbuja de todo, desde acciones hasta propiedades inmobiliarias. La cuestión es que estas crisis que tiene la economía, que suceden en la economía, son simplemente el aviso, la señal de que algo no está funcionando como debiese. Quizás es que lo que demandan los consumidores no es aquello que los productores, los oferentes, están fabricando. O quizás es que aquel perfil temporal de consumo que demandan los consumidores, valga la redundancia, no es aquel perfil temporal de los productos que sacan a la venta los productores. Con lo cual no se machea, no encaja correctamente oferta con demanda. Y una crisis es precisamente el modo que tiene la economía de revertir estos errores. Es el modo que tiene la economía de decirle a los oferentes no estás produciendo lo que los consumidores quieren o cuando los consumidores quieren. Por lo tanto, o cambias de modo de producción, o cambias de producto o de perfil temporal de ese producto, o vas a la quiebra. Las crisis son necesarias, sí, por esto que acabo de explicar. Y si no hubiese crisis, en España aún se seguirían construyendo cientos de miles de viviendas al año vacías. ¿Quiere esto decir que todas las crisis, como son expresiones del mercado de que algo no marcha como es debido, todas las crisis tienen responsabilidad en el libre mercado? Pues claramente no. Por ejemplo, en la crisis de 2008 es complicado imaginarse algo así, una burbuja inmobiliaria como la que le precedió, sin la reducción drástica de los tipos de interés que practicaron los bancos centrales. Y los préstamos subprime y los préstamos ninja, no income, no job, no assets, para gente sin ingresos, sin trabajo y sin activos, tampoco pueden desligarse de la Community Reinvestment Act. La Community Reinvestment Act es una ley estadounidense que obligaba y que aún sigue obligando a los bancos a prestar también a colectivos más marginales o a ciertas minorías, de tal manera que estas minorías no se queden sin crédito de los bancos para llevar a cabo su propia vida. Pues bien, según varios estudios, aunque parece que la Community Reinvestment Act
no tuvo un grandísimo papel en el impacto que supuso la crisis tras la burbuja inmobiliaria, desde luego estos estudios han señalado que sí que contribuyó a relajar los estándares de calidad que buscaban los bancos en sus clientes. Y en una crisis tan brutal como la de 2008, algo así no ayuda precisamente a mejorar la situación. En definitiva, las crisis son correcciones que aplica el mercado sobre situaciones insostenibles. Sin embargo, el Estado en muchas ocasiones está detrás o ha intervenido en la creación de esas situaciones insostenibles. Tenga alguna culpa o no de provocar la crisis, una empresa de la construcción habrá ido a la quiebra en 2008. Tenga alguna culpa o no de provocar la crisis, un obrero, un albañil de la construcción, seguramente habrá ido al paro en 2008. Y tenga alguna culpa o no de la crisis, el Estado no tiene que someterse a esta corrección que aplica el mercado. Esta es la gran diferencia. Lo que afecta a empresas y a trabajadores no afecta al Estado, porque el Estado, aunque es un agente económico casi como cualquier otro, juega con ciertos privilegios. Pero tener privilegios no es lo mismo que ser Dios o que no estar afectado de ningún modo por las leyes del mercado. Por ejemplo, si un Estado gasta más de lo que ingresa, tendrá déficit. Si tiene déficit, tiene que financiarlo de algún modo, por ejemplo, emitiendo deuda. Si emite deuda, para financiar el déficit, alguien tendrá que comprársela. Y si alguien compra deuda del Estado, cuando esa deuda venza, el Estado tendrá que pagar a ese comprador. Y para pagarle tendrá que sacar ingresos de algún sitio. Por lo tanto, como cualquier otro agente económico, un Estado, por muy Estado que sea, no puede endeudarse hasta el infinito, ingresar todo el ingreso nacional de la economía, ni tampoco ocupar toda la economía, que el sector público sea igual al 100% del PIB. Si una empresa quisiese endeudarse hasta unos límites que pusiesen a prueba su solvencia, entonces los acreedores le cerrarían el grifo. Si esa empresa quisiese ingresar todo lo posible, entonces, a no ser que ofrezca un buen producto a un buen precio, los consumidores se irían a otro competidor. Y si esa empresa quisiese crecer todo lo posible, llegaría a un punto de saturación en el que no podría crecer más porque no habría un nuevo mercado al que servir con su producto. La cosa está en que el mercado tiene la habilidad, tiene la capacidad de decirle a estas empresas, a estos agentes privados, cuándo lo hacen bien y cuándo lo hacen mal. Si una empresa ha conseguido un beneficio en su cuenta de resultados, siempre que ese beneficio sea legítimo y no se deba a prebendas estatales o a otras cuestiones, entonces ese beneficio es la recompensa que le entrega el mercado. Sin embargo, si hace las cosas mal, si despilfarra recursos, si incurre en costes mayores de los ingresos que produce su actividad, entonces tendrá pérdidas. Y esas pérdidas es una manera de decirle a los propietarios de esa empresa, a los responsables en última instancia de ese resultado, que o corrigen la manera en la que hacen las cosas o quebrarán. Sin embargo, el Estado no se somete a estos pequeños empujones del mercado, sino que puede tensar la cuerda todo lo que quiera. Claro que un Estado puede quebrar, sí, por supuesto, pero lo hará mucho después de lo que lo haría cualquier empresa corriente. Por ejemplo, seguro que ningún político, ni ningún asesor de ningún político, ni ningún economista a sueldo de uno de esos políticos ha dicho nunca cuánto debería pesar óptimamente el Estado dentro de la economía. De hecho, durante los últimos siglos, ese peso del Estado dentro de la economía no ha hecho más que crecer, hasta el punto de que en la actualidad el gasto público roza el 50% del PIB, y en países como Francia ya lo supera. ¿Por qué nadie se pregunta dónde está el límite? Pues porque no hay ninguna necesidad. Como el sector público es juez y parte y juega con las cartas marcadas, entonces no tiene ninguna necesidad, como decimos, de someterse a los dictados del mercado y de adaptar su estructura a las necesidades de la población y a las necesidades de la demanda. Por supuesto que a largo plazo, a muy largo plazo, si llega a quebrar, tendrá que hacerlo. Un Estado sobredimensionado no puede existir ad infinitum, pero desde luego ese larguísimo plazo puede durar incluso siglos, sobre todo si el país cuenta con un sector privado productivo al que el sector público pueda seguir metiéndole la mano en el bolsillo para financiarse. 3/4 partes de lo mismo ha sucedido con la deuda pública. En España, ahora mismo, la deuda pública es del 113% del PIB. En Estados Unidos, a finales de 2021, era del 126% del PIB. Y en Japón, el país con la deuda pública más alta de todo el mundo, esta llegaba, atención, al 250% del PIB. Pero en lo que realmente hay que fijarse no es en la relación entre deuda pública y PIB, sino en la relación entre deuda pública e ingresos públicos. Por ejemplo, para un trabajador que quiera pedir una hipoteca,
se le va a mirar cuánto es el importe de esa hipoteca y no la producción de su empresa o su renta familiar, sino cuánto ingresa él, cuál es su sueldo, sus ingresos. Pues de esta manera lo mismo. Comparando estas dos magnitudes para España, tenemos que la deuda pública es 2,6 veces los ingresos, todos los ingresos sin ningún gasto del Estado. Y de nuevo, el Estado no tiene ningún problema para seguir financiándose porque en caso de necesitarlo, los bancos centrales manipulan los tipos de interés a la baja para que esos estados puedan seguir emitiendo deuda a unos tipos de interés irreales, como ha pasado durante la última década. De hecho, una de las preocupaciones actuales es que cómo van a emitir deuda o cómo van a pagar esa deuda que emiten, mejor dicho, los estados con los tipos al 4 o 5% si antes la estaban emitiendo al 0% y no han sido capaces de reducir su ratio de endeudamiento. Y por eso el sector estatal es la madre de todas las burbujas. No hay ninguna duda de que si sigue así, a largo plazo, a larguísimo plazo quizás, reventará, como ya han reventado mucho más a corto plazo otros estados mucho más manirrotos como Venezuela o incluso podríamos hablar de Argentina. El problema es que tras la próxima crisis el Estado dará una patada hacia adelante, volverá a tragarse los ingresos de toda la economía productiva que intenta salir a flote y dirá que una vez más su función es fundamental y necesaria para la supervivencia de la economía. Es lo que tiene jugar con las reglas hechas a medida. Ya lo dijo Rahm Emanuel, el jefe de gabinete de Obama. Uno nunca quiere desaprovechar una crisis grave, y lo que quiero decir con esto es que tienes una oportunidad para hacer cosas que crees que antes no podías hacer. Es decir, no dejes pasar la oportunidad de que a la gente le vaya mal para aprovechar su descontento y seguir engordando el Estado.